Una mañana del año pasado, paseando por un parque, mi hijo de 2 años, por aquel entonces, me pidió que le contase un cuento, pero que fuese un cuento nuevo. Claro, en ese momento no tuve más remedio que inventarme una historia sobre la marcha, y se me ocurrió algo sobre un patito amarillo que caminaba, como nosotros en aquel momento, y que se encontraba con un árbol bajo el que decidía refugiarse para huir del calor. Pero estando bajo el árbol, de repente se le caía una manzana en la cabeza. A mi hijo le hizo mucha gracia la historia y empezó a pedirme que se la contase una y otra vez durante muchos días y semanas. Y así, poco a poco, la fui perfeccionando, me fui inventando más detalles y llegó un punto en el que decidí escribirla para terminar de refinarla del todo. En este punto, la historia ya tenía un planteamiento, un nudo y un desenlace bien definidos, además de varios valores y aprendizajes asociados que le aportaban un sentido ya más profundo. Teniéndola escrita, ya pude empezar a contársela a mi hijo siempre igual, sin que se me olvidase nada, porque una cosa que aprendí como madre es que a los niños pequeños les encanta que les cuentes las cosas siempre de la misma manera. Les da seguridad saber lo que va a pasar y que eso se confirme cada vez que se lo cuentas. Pero un día se me ocurrió que también podría dibujársela. Me pareció bonito poder ilustrarle el cuento con mis propias manos y que eso quedase como un regalo para él, para siempre, que siempre pudiese conservar. Me pareció también muy buena idea, ya que la historia estaría escrita y dibujada, maquetarlo todo e imprimir unas pocas ediciones a título personal para que lo pudiese tener en sus manos como un todo completo, como uno más de sus cuentos de los que guarda en su habitación. Así que, como veis, todo fue surgiendo de manera muy improvisada y muy natural. En cuanto al proceso, lo primero que hice fue organizar bien el texto, separándolo por páginas y por escenas, para tener una buena estructura y saber qué ilustraciones tenía que hacer y cuántas. Y también editar el texto en frases cortas apropiadas para niños pequeños de 2 a 5 años. Hecho esto, dibujé un primer story en miniatura, esbozando cómo sería el dibujo que correspondería a cada parte del texto que yo había separado. Y en ese story ya decidí qué ilustraciones iban a ser individuales, o sea, de una sola página, y cuáles dobles. La verdad es que me resultó muy útil para tener una idea gráfica de cómo sería el cuento final. Y ya con eso, después me puse a ilustrar. Con la primera ilustración simplemente quise dejarme probar, hacer un acercamiento a cómo podría ser el patito, para ganar en seguridad y en confianza a la hora de ponerme ya con los dibujos finales correspondientes a cada página. Era una especie de búsqueda que yo necesitaba, como de definición del personaje, de sus características, un intento por conocerlo yo misma primero, para saber dibujarlo después en las 12 ilustraciones que iba a tener el cuento. Ese dibujo de prueba lo pegué en la pared y a partir de ahí ya empecé a pintar la primera ilustración real del cuento y todas las que le seguirían. Decidí desde el principio hacer las ilustraciones de manera tradicional y no digital, utilizando acuarela, gouache y lápices de colores, para impregnar en ellas ese sentido de calidez y de cercanía, de amor por lo artesanal, lo creado con nuestras propias manos, para trasladarle a él también ese valor tan importante, ¿no? Y lo primero en lo que dudé fue si crear un patito más caricaturizado, ¿no? Como más expresivo, como si fuese un personaje de dibujos animados, o si crear un patito más realista. Y al final me decanté por lo segundo, porque en mi caso por lo menos siempre he preferido mostrarle a mi hijo las cosas como son en la realidad. Es decir, en este caso, darle una imagen de los animales con su anatomía correcta, para que se familiarice con ellos, para que pueda reconocerlos en la naturaleza y además también para generar empatía con ellos, al darse cuenta de que son seres vivos de verdad. Pero por otro lado, también quería estimular la imaginación del niño. No quería crear unos dibujos muy terminados que no dejasen margen a la interpretación, ¿no? Por eso decidí que en los fondos y en los paisajes y en la elección del color iba a ser muy expresiva y crear trazos muy visibles, generando un ambiente mágico y abierto en los que el niño pueda perderse y experimentar sensaciones, crear y completar con su mente. Por ejemplo, en la primera ilustración, cuando mi hijo la vio, se fijó en unas manchas difusas que yo había creado con la acuarela en el fondo y que en realidad no tenían ninguna intención figurativa. Pero él me dijo: «Mamá, esos son los árboles». Él mismo, con su imaginación,
y gracias a las formas abiertas de la pintura construyó sus propias referencias y eso me encantó. En la historia, el patito pasa por un montón de emociones. Al ser golpeado por la manzana, primero pasa un susto muy grande ante lo inesperado, claro. Después curiosidad por saber qué había pasado. Y después, cuando descubre la manzana caída a su lado, siente mucho enfado y dolor, pero también hambre. Y finalmente siente agradecimiento y alegría al ver a la manzana como una oportunidad de tener una merienda con la que llenar su estómago. Así, con este cuento, mi hijo podía trabajar el reconocimiento de las propias emociones para aprender a transitar por ellas y a elaborarlas. A lo largo del proceso fui aprendiendo un montón de cosas, la verdad. Pasé de una cierta sencillez, al principio, a ir desarrollando detalles propios que formarían parte del universo de la historia a nivel visual y que después iba corrigiendo e igualando en las ilustraciones anteriores que ya había dado por terminadas. Fui definiendo la tonalidad y la teoría del color que quería aplicar para apoyar a la historia a nivel psicológico, sensorial y narrativo. Por ejemplo, cuando las tonalidades amarillas se van tornando cada vez más naranjas al ir avanzando los dibujos, es para sugerir el paso del tiempo y la llegada del atardecer, con la inminencia de la noche. Y también se me fueron ocurriendo ideas para la historia que no estaban incluidas en el texto, pero que sí que quería contar visualmente con los dibujos. Por ejemplo, cuando el patito termina de comerse la manzana que se le cayó en la cabeza y se acuesta a descansar, una fila de hormigas se llevan el hueso de la manzana para aprovecharla y alimentarse también de ella. Esto no lo narro en el texto, pero con los dibujos se puede ver y complementa los hechos también, porque así la ilustración no es solo una representación de lo que se cuenta, sino que tiene un valor añadido, tiene una historia intrínseca que suma a la parte escrita. Cuando las hormigas se llevan el hueso, no solo recogen los desperdicios del suelo, sino que otros seres vivos pueden beneficiarse de lo que no se aprovechó y el mensaje así se conecta con el ciclo de la vida y con el cuidado del entorno y de los demás. Cuando terminé todos los dibujos, los fotografié y empecé a maquetarlos junto al texto. Y ahí tuve que tomar algunas decisiones sobre el formato de las que no me había dado cuenta antes. Fue un aprendizaje, la verdad. Tuve que elegir si el texto iría sobre la ilustración o en una imagen en blanco contigua. Al final, por cuestiones de formato y tamaño de los dibujos, decidí decantarme por la segunda opción, salvo en las ilustraciones a doble página, claro. Como me parecía que la página del texto se quedaba muy vacía, solo sobre un fondo blanco, añadí unos detalles con Photoshop para crear como una continuidad con las ilustraciones y que todo estuviese más ligado, más relacionado, que texto y dibujos fuesen un todo completo. Y lo último que hice fueron los dibujos de las portadas exterior e interior y de la contraportada, porque realmente no sabía cómo quería que fuesen y preferí continuar con el proceso de maquetación, que sí tenía más claro, dejando eso para el final. Y cuando lo hice, la verdad es que me quedé muy contenta. La portada me surgió muy espontáneamente porque ya tenía todo el apoyo del aprendizaje que había hecho a lo largo del proceso anterior. Es decir, cómo era el patito físicamente, cómo era el entorno y el ambiente en el que ocurre la historia, el tipo de trazo, los colores. Todos los pequeños detalles que había ido desarrollando ya los pude incorporar desde el principio en estos dibujos finales, con toda la identidad que eso les aportaba. Y terminada la maquetación, la envié a una imprenta. Yo quería que el acabado del cuento fuese lo más profesional posible, así que elegí tapas duras, un grosor del papel consistente, brillante. También diseñé, además de las portadas, diseñé el lomo del libro y ese tipo de detalles que dan forma a cualquier cuento. Y este es el resultado que ya tengo en mis manos. Estoy muy feliz de haber hecho realidad este proyecto y espero que las cosas que os cuento en este vídeo os ayuden a la hora de pensar y crear vuestras propias historias, si es que es lo que queréis. Yo os animo a hacerlo y os deseo que nos veamos pronto y estéis muy bien.